sistema de vida en el fondo era con mucha esclavitud. Yo estuve pagando la obligación por mi padre, porque mi padre él estuvo enfermo toda una vida, le dio Parkinson, de eso murió. Entonces él era inquilino y él ya no pudo trabajar y yo como estaba en la casa, porque no fui yo nomás el hijo, éramos 4 hombres. Entonces me nombró a mí él para que yo lo reemplazara a él en el fondo. Qué terrible ir a sacar leche, porque los fríos en el invierno, unas heladas más o menos. A las 4 de la mañana. Ay, sí, nosotros, y llovía, pues, íbamos. La vida de fondo fue terrible, 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 terrible. Yo me acuerdo cuando mi papá estábamos chicos, nosotros éramos 7. Fuimos 11 hermanos, pero nos criamos 7. Pero era muy terrible, había que trabajar mucho, era muy esforzada. Yo me acuerdo, mi marido después me decía, él se fue con la idea de hacer un libro así, de hacer algo, porque él decía, la juventud de ahora no sabe lo que nosotros sufrimos. Antes que llegara la reforma agraria, antes era complicado. Yo no tuve estudio, yo no conocí la escuela por ese mismo motivo, porque resulta que cuando los niños estaban ya como para ir a trabajar, como para ir a la escuela, o salían de la básica, no podían salir a otro lado porque no, le decía el pastor, mándalo a trabajar al fondo, que van a ir a estudiar para allá, para aquí. Y yo desgraciadamente no pude ir a la escuela porque me ocuparon de niño chico. En el trabajo del fondo había que cumplir los horarios, eso era una obligación. Ahí al mediero, era el mediero, entonces en esos años los papás de nosotros, a ellos les entregaban tierra y tenían que cultivarlo, sembrar lo que más o menos los patrones indicaban. En este fondo se sembraban puras papas, arvejas, poroto, trigo, eso era lo que se sembraba. Y no, pues ahí había que salir temprano, tipo 4 de la mañana, 5 de la mañana, ya los hombres estaban dándole comida a los bueyes para poder salir a trabajar. Ya a las 6:30, 7 de la mañana estaban trabajando, en las lluvias, en aquellas lluvias del otro lado, todo aquello se sembraba, todos esos cerros se sembraban de trigo. Y se daban los cigales, pero sí, esos eran de tierra. Había agua. Y eso, esa agua había que cegar los mechones, pues, después tenía que dejarlos a una era que llamaban, y ahí trillarlo para recién sacar el trigo en el saco. Por ejemplo, si se sembraban papas, si se sembraba una media cuadra de papas, se tenía que dar 20 sacos, supongamos 20 sacos de papas. Uno tenía que devolver la mitad en la cosecha. El trigo, los porotos, lo mismo, todo era igual. La mitad de la semilla sagradamente había que reponerle al patrón. Y uno, el mediero, tenía que hacerle todo el trabajo, pues. Ellos no aportaban con nada más que con la semilla y la tierra, que la tierra era de ellos. Se trabajaba en el fondo así con el patrón, y le daba un sueldo, un salario mínimo que le daba. Uno trabajaba por el papá, por trabajar. Más le daba media cuadra de regadía y una cuadra de rulo el cerro para trigo. Esa era la regalía que tenía. Ya. ¿Y se pagaba una obligación? Se pagaba una obligación. Los ricos se aprovecharon mucho de la gente. Y los corrían, cuando se les ocurría, no les gustaba algo, los corrían nomás. Pues. Todos los meses nosotros teníamos sueldo para comer, si aquí ya no había que comer cuando estaban los patrones. Todo abandonado, dejaron todo. Lo único que los patrones aquí tenían eran animales. Vacunos de carne solamente especiales. Por ejemplo, tenemos la marca Charolais, que es una raza de animal francés. Y muy bueno, es pura carne. Eso, ¿no? Teníamos normando, clavel, alemán y Hereford. Esos 3 variedades. Y ovejas teníamos. Toda esta parte aquí se trabajaba en esos años. Por ser ovejas y vacunos. Tenían una mantiguillería, una lechería donde hacían mantequilla.
Entonces ya no les interesaba a la gente, estaban todos cesantes de casa. Aquí habían 3 casas nomás, no habían más, que eran empleados, de que los potrerizos que le llamaban, a los que le llamaban los animales, a los patrones, los caballos, todos los días. Pues. Y los patrones igual se levantaban a las 7 de la mañana, ya estaban ahí en la bodega, trabajando ahí, o sea, ordenar a la gente para ir a trabajar. Estas eran las eras, aquí llegaba todo. Aquí llegaba todo. Todo llegaba aquí, pues, las carretas consigo, y sigan poniendo de corriditas. Había un teléfono de allá de la administración de arriba de Santa Marta, un teléfono con un alambre. Iba por la calle y aquí estaba el teléfono, ¿no? Y aquí llamaban para la administración cuando faltaba alguna cosa. Odio esa sirena porque sufrimos tanto. Cuando a las 5 de la mañana tocaba la primera sirena, la sirena para levantarse y llegar allá. A veces teníamos jueguitos, teníamos choqueros listos para tomar desayuno y ya llegaba la última sirena que tocaban y había que botar el té nomás y no tomar nada de desayuno y ir a trabajar. La cora, un galpón donde guardaban cosechas. Incluso aquí para arriba hay varias casas todavía antiguas de las que tenían cuando era junto. Aquí para arriba, no sé si aquí en Santa Marta vieron ustedes, hay casas de adobe que... Sí. Todas esas son casas muy antiguas. Pues. Ahora arriba donde estaba la administración, pues está tan cambiado. Todavía quedan algunas murallas. Arriba donde estaba el molino. Esas misiones las obligamos en la escuela, nosotros los llevábamos a la misión en la mañana, en la noche, a la novena, todas esas cosas, esas misiones, confesaban la gente y uno le preguntaban a los papás de uno en ese caso, le preguntaban qué pasaba, si habían robado alguna vez y ellos como creyendo que se confesaban le decían al cura y después el Jerito el patrón los llamaba y le decía a ver qué le dijiste al cura que había robado tal cosa. Entonces era como un intermediario cura de los ricos y si no lo hacía también lo echaban a ellos. Porque antes nosotros vivíamos en lo ajeno y ahora así vivimos, nadie nos molesta. ¿No le parece? Sí. Que tenemos donde vivir. Y sí, cambio profundo que fue. Antes era un miedo que le teníamos los patrones. Si cometíamos unos errores, al tiro le ponían el camión en la puerta de la casa. Corrió. Se fue mucha gente aquí, de todo año. Mucha gente. Cuando se formaron los sindicatos, aquí el fondo de aquí, el patrón se llamaba Carlos Aristía. El sindicato fue formado más que nadie por los campesinos, pero eso como todavía a lo mejor no era ley, o según ellos estaban fuera de la ley, el patrón no quería que funcionara, pero la gente para poder pensar de cambiar la vida, formaron esos sindicatos donde los echaron. Todos esos sindicatos los formó Raúl Sánchez. En esos tiempos venía Raúl de a pie, cruzaba por Valle Hermoso, cruzaba esos cerros, llegaba y la gente escondida en el río, se juntaban. Entonces cuando se empezaron a reunir los campesinos con sindicatos, porque antes no había la ley sindical, había, pero siempre no era llegar y hacer una junta, y como aquí no eran tantos, era complicado. Mire, eso se empezó como clandestino. Se formaron los sindicatos. Venía un dirigente del sur a organizar a los campesinos. Y de ahí hacíamos reuniones en los ríos y escondidos. Y la gente comenzó a perder el miedo y comenzó a organizarse. La reforma agraria llegó el año 68, le tomó posición la CORE, que llamábamos nosotros en ese tiempo.
Y entonces costó, sí, porque habían grupos de los patrones y grupos de nosotros que éramos los colorados, que los llamaban a nosotros. Y nos llamábamos los amarillos, ellos nosotros los que estaban con el lado del patrón. Porque habían bandos, uno que se llamaban amarillo y los otros colorados. ¿De eso te acordás tú? Sí, de eso me acuerdo. Sí. Y ¿sabes? Que nosotros sufrimos mucho. Porque los colorados eran los amarillos, eran los patrones, los dueños del fondo. Y los colorados eran los que querían cobrar. Así fue, pues, nosotros los llamábamos Gonzalo Puga. Oiga, Manuel me dijo, puede ir con la gente para arriba, dijo, a apoyar a la gente de Santa Marta porque hoy día va a ser pieleu la cosa, va a ser difícil. Ponían los 2 tractores con colosos y los íbamos con toda la gente para arriba. Entonces después se pidió la expropiación del fondo. Aquí costó harto por el motivo que el fondo estaba bien expropiado, o sea, explotado. Bien explotado. Sí, bien arreglado, sí. Entonces, pero como hay un apoyo de las autoridades, se empezaron a juntar, y como el fondo estaba mal explotado, y el fondo que estaba mal explotado, las autoridades lo vinieron a ver para expropiar, lo que se llama. Había que expropiarlo, quitárselo al dueño del fondo. Como le digo, los dueños del fondo lo dieron prácticamente regalado para que todos quedáramos nosotros con las tierras. Incluso en esos años tenían derecho a conservarse una reserva los dueños de los fondos. Y que don Mariano, como era tan caritativo y tan buena persona, muy cristiano, dijo que no. Rechazó eso y dijo no, porque son pocas las tierras y que las reparten entre. Y de ahí entonces llegó la Cora, se llama, a tomar posesión del fondo, porque el fondo como estaba mal expropiado, y como le digo, un día en el 1968, como a las 2 de la tarde, llegaron los carros, unos gilos, jeques, a tomar posesión las autoridades del fondo. Y al otro día todos salimos a sacar los que estábamos con la reforma agraria, porque los que estaban en contra apoyaban al patrón. Entonces ellos se agruparon ahí en el fondo, en las casas, y nosotros salimos a sacar esos días. Y de ahí empezamos a sacar. Primero trabajamos todos juntos, en un solo asentamiento, o sea, por secciones.